Cuando Dios elige a un engañador. Tercera parte. Hola, bendiciones, soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel. Continuamos con la historia de Jacob. En los capítulos anteriores relaté cómo este varón engañó en distintos momentos a su hermano y a su padre. En cada historia hemos analizado su modus operandi y maldad que había en su corazón. Según la Biblia, él fue así desde que nació. O sea, él ya traía ese carácter fuerte o esa manera de ser desde que estaba en el vientre de su madre. Él nació, dice la Biblia, agarrando el talón de su hermano Esaú, como quien dice: yo quiero ser el primero. Por eso su nombre Jacob, que significa usurpador o engañador. Increíble, pero de eso justamente se trata su historia. De usurpar y de engañar, de usurpar y de engañar. Ese era su carácter y personalidad. Ahora vamos a ver las consecuencias de sus acciones y cómo Dios en su soberanía interviene para cumplir sus propósitos divinos. Después que Isaac, su padre, se dio cuenta que había sido engañado por su propio hijo y su mujer, dice la Biblia, Génesis 27:33, que Isaac se estremeció fuertemente. Subraya esas palabras: se estremeció fuertemente. Otra versión dice que se puso a temblar de pies a cabeza. En otras palabras, lo que Isaac estaba experimentando o experimentó fue un trauma emocional o un shock emocional. Estremecer significa que su alma fue sacudida. Cuando ocurre un terremoto, ¿qué pasa? La tierra se estremece fuertemente. Iñaki Piñuel, experto en temas de abuso emocional, compara esas experiencias como un huracán mortífero de categoría 5, el cual deja a su paso devastación y muerte. Bueno, eso es exactamente lo que se refiere acá cuando afirma que Isaac se estremeció fuertemente al descubrir que había sido engañado. Ese estremecimiento lo experimenté yo y seguramente tú también cuando descubrimos que habíamos sido engañados por nuestra propia pareja. Y no me estoy refiriendo necesariamente a infidelidad. Me refiero a un engaño mayor, cuando descubrimos que nuestra pareja no era más que un personaje de cartón, alguien que en la realidad no existía. Es más, nunca existió. Entonces, ¿quién fue el que estuvo aquí y me trajo un guiso?, preguntó Isaac. El guiso ya me lo comí y ahora la bendición ya la di. Ahora nadie se la puede quitar, dijo. En el versículo 34 dice: cuando Esaú escuchó esto, comenzó a llorar con profunda amargura. Ponga atención a las palabras claves. Isaac se estremeció y ahora Esaú comenzó a llorar con profunda amargura. Alcanza a ver todo el daño que Jacob provocó tanto a su padre como a su hermano. Tristemente así es. El daño más profundo normalmente nos lo hacen nuestros seres queridos más cercanos, nuestros padres, nuestros hijos o nuestros hermanos, nuestro esposo o nuestra esposa. La gente más cercana a nosotros es la que nos hace más daño, la que nos hace llorar, la que nos amarga muchas veces años de nuestra vida. ¿Sí o no? Por eso es importante aprender, llenarnos de la palabra de Dios, porque estas cosas quedaron escritas para que nosotros no cometamos los mismos errores. Me imagino esa escena tan triste. Esaú ahí llorando sobre el hecho de su padre, diciéndole: Padre mío, bendíceme también a mí. Y a Isaac lo veo contestándole: tu hermano estuvo acá, me engañó y se llevó tu bendición.
Ahora, escuchen lo que Esaú dijo en el versículo 36. Con razón lo llamaron Jacob. Esa expresión dice que salió de lo más profundo de su corazón porque lo dijo con amargura. Primero se apoderó de mi primogenitura y ahora me ha robado la bendición, dijo. Padre, ¿no has guardado una bendición para mí?, le dijo. Pero Isaac le respondió: lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus parientes. Le he garantizado que tendrá abundancia de grano y de vino. ¿Qué puedo darte a ti, hijo mío?, le preguntó. Esaú insistió: ¿no tienes ninguna bendición para mí? Padre mío, bendíceme también a mí. Y se puso, dice, a llorar a gritos. Fíjense, miren ese detalle, a llorar a gritos. ¿Verdad que es una escena dramática de frustración, de impotencia, de sufrimiento? Esto es el daño que provoca un corazón mentiroso, avaro y desconsiderado. Versículo 39. Vivirás lejos de las tierras fértiles y de la lluvia que cae del cielo. Para poder vivir tendrás que usar tu espada, le dijo a Esaú, y servirás a tu hermano por un tiempo, pero cuando seas más fuerte te librarás del dominio de tu hermano. Bien, prácticamente aquí estamos viendo el mismo destino de Caín e Ismael. Los tres fueron, dice la Biblia, alejados de la tierra de sus familias. Los tres vivieron en Edom, lejos de la región israelita más próspera. Yo personalmente no creo que esto se esté tratando de un castigo hacia ellos, sino se está tratando de la gracia y misericordia de Dios para con ellos en su máxima expresión. A pesar de los errores humanos, Dios tiene el control. Sus propósitos no pueden ser desbaratados por nada ni por nadie. Las tragedias, Él las convierte en bendición, como lo vamos a ver más adelante. Ok, ¿qué pasó después? Jacob huyó de Esaú. Versículo 41. Entonces Esaú, lleno de odio contra Jacob, fíjense, lleno de odio contra Jacob, ¿se dan cuenta? La amargura se convirtió en odio, ¿verdad? Por lo que éste le había hecho. Y se dijo: pronto morirá mi padre, y en cuanto esto haya ocurrido, mataré a Jacob. Para que Esaú tuviera ya pensamientos, intenciones de matar a su hermano, es la prueba, o es porque en verdad él estaba afectado. La gente que mata normalmente está llena de amargura y de odio. Versículo 42. A Rebeca le contaron lo que estaba planeando Esaú, entonces mandó a llamar a Jacob y le dijo: me he enterado de que tu hermano Esaú anda con intenciones de matarte. Por eso, hijo mío, haz lo que te voy a decir. Levántate y vete a la casa de mi hermano Labán, que vive en Harán. Quédate ahí hasta que el tiempo haya aplacado la furia de tu hermano y se haya olvidado de lo que hiciste. Entonces yo te mandaré a buscar, porque ¿por qué de perder a los dos en un solo día?, se preguntó. Bien, como vemos aquí de nuevo, Rebeca aparece acuchuchando al hijo malo entre comillas, ¿verdad? Acabo de ver precisamente un video donde una persona da su punto de vista, cómo se forma un narcisista. Y me llamó tanto la atención porque la verdad este señor da en el clavo. Afirma que una persona se hace narcisista porque a lo mejor, casi con certeza, tuvo un padre o una madre narcisista. O sea, fue concebido por un padre también narcisista o codependiente. El padre narcisista, afirma este señor, tiene hijos por egoísmo.
¿verdad? Los planea o los imagina cómo su hijo podrá servirle en un futuro para su propio beneficio egoísta. Puede provocar, por ejemplo, ese padre un embarazo para casarse, para tener un hijo pensando que será su compañía y así nunca sentirse solo el resto de su vida. O puede, digamos, tener un hijo, una madre narcisista pensando en que ese hijo va a ser para su beneficio económico. Podrá ser cualquier motivo, menos para criar un ser humano para el bien de la sociedad. Por lo tanto, ese hijo durante su infancia pues no recibe el afecto y la calidad como hijo, o la calidez, mejor dicho, como hijo, sino es simplemente un objeto. Así es como se van sembrando las semillas en el narcisista del miedo, el abandono, el dolor, el sufrimiento, etc. Entonces es probable que este haya sido un caso así, porque si se recuerdan, Jacob era el hijo preferido de Rebeca. La Biblia lo dice claramente. Ella, como vemos, juega un papel relevante para que el hijo se quedara con la bendición que por ley le correspondía a Esaú. Sin lugar a dudas, fue una madre negligente e insensata. Si este fue el caso, hizo de su hijo un monstruo. Ahora, los padres que consienten pues las barbaridades de sus hijos, que no los corrigen ni les ponen límites, están criando monstruos. Entienda eso, por favor. La Biblia dice en reiteradas ocasiones: instruye al niño en su camino, corrígelo, disciplínalo, dale con vara, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Miren, yo tengo un hijo de 17 años, hablo con él casi todos los días. Sé que lo incomodo, o él se incomoda por mis creencias, por mis consejos que le doy, pero yo pues trato de todo el tiempo de instruirlo de manera que él pueda resistir la embestida de la cultura actual que está empeñada en adoctrinar a los jóvenes con los valores seculares de este mundo. ¿Cómo es eso que hay nanas que en vez de estar instruyendo a sus hijos en el camino correcto, estamos viendo que están muchas veces salen haciendo TikToks con las hijas, moviendo el trasero? Disculpen la expresión, pero es totalmente inaceptable. Es aberrante lo que estamos viendo hoy en día. He visto videos incluso de niñas y niños de 2 o 3 años haciendo movimientos sensuales. Y la gente aplaude eso. La gente dice: ay, miren qué lindos. Cuando yo miro realmente eso, me pregunto quiénes son los tatas de esos niños. ¿Cómo van a ser esas niñas cuando tengan 12 o 13 años de edad? Esos tatas deberían de meterlos a la cárcel por negligentes e insensatos. Bien, sigamos, versículo 46. Después Rebeca le dijo a Isaac: me tienen enferma y cansadas esas mujeres hititas. Preferiría morirme antes de ver a Jacob casado con alguna de esas hititas que viven aquí. Miren, este versículo es una expresión clara de que Rebeca aquí está manipulando a su marido Isaac. Ella está influyendo para que Isaac no solo bendiga al hijo que está por huir, sino que se vaya a la casa de su tío Labán. O sea, ella está de alguna manera ocultando su maldad, haciendo el papel de madre abnegada. Y nada que ver. Ella está tratando de salvar su pellejo y bueno, de salir bien librada de esa situación. Ay, estoy enferma y cansada, dice. Claramente se está haciendo la víctima. Ahora ella se está haciendo la mártir, a pesar que fue ella la que orquestó toda esa hecatombe. En fin, Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y hasta le aconsejó que no se fijara en ninguna mujer cananea. En el versículo 3,
Génesis 28 le dijo que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos hijos, que llegues a ser una nación compuesta de muchas tribus. Que Dios te dé la posesión de esta tierra que ahora somos extranjeros, porque Dios se la prometió a Abraham. Miren, esto es importante porque esa promesa incluye muchos descendientes. Esa promesa conduce finalmente a Cristo, el descendiente más grande de Jacob. Es decir, todo esto que está aconteciendo en esta familia, Dios ciertamente lo está permitiendo para llevar a cabo su plan de redención. ¿Verdad que esto es maravilloso? De todo esto, Esaú, dice la Biblia, que fue testigo y bueno, sin más detalle, dice que Esaú tomó su camino y se hizo de una esposa de la familia de Ismael. Ahora les voy a relatar un evento extraordinario que difícilmente se digiere con la mente. Dios se le aparece a Jacob en Betel. Todo esto indica que esto se trató pues de un sueño o de una visión. Estas experiencias espirituales, para los que no son creyentes, aún siguen manifestándose en los hijos de Dios. Aquí es donde Dios confirma el llamado de Jacob. Y bueno, yo diría que ese encuentro con Dios es lo que lo transforma a él en un hombre piadoso hasta el fin de sus días. Génesis 28:10 dice en adelante, en la versión Nueva Biblia Viva, dice: sucedió que durante el trayecto hacia Harán, Jacob decidió pasar la noche. Tomó una piedra y la puso como almohada y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó que había una escalera de la tierra hasta el cielo y vio ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En el sueño también vio que el Señor estaba parado junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes les voy a dar esta tierra en la que estás acostado. Tus descendientes serán tantos como el polvo de la tierra. Llenarán la tierra de este a oeste y de norte a sur. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además estaré contigo y te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de nuevo sano y salvo a esta tierra. Jamás te abandonaré sin haber cumplido mis promesas. Cuando Jacob despertó de su sueño, tuvo mucho miedo, dice, y pensó: sin duda alguna el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Este lugar es asombroso. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Al día siguiente se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había usado como almohada, la paró como si fuera una columna para que sirviera de señal de lo ocurrido. Luego derramó aceite de oliva sobre ella. En ese lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le llamó Betel, que significa casa de Dios. Jacob entonces hizo este voto: si Dios me ayuda y me protege en este viaje, me da ropa y comodidad y me permite regresar sano y salvo a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado para señal será lugar de adoración. Además de todo lo que me dé, le entregaré el diezmo. Bien, voy a ir directo al meollo de esta lectura que acabo de hacer. En primer lugar, nuevamente estamos siendo testigos cómo Dios en su soberanía se manifiesta en visión o en un sueño a un hombre pecador. Y vaya que sí era pecadorazo, un engañador, un tramposo, un avaro. Algo que tenemos que entender es que Dios es soberano. Una de las cosas que a mí en lo personal me quitó el velo de la religiosidad fue justamente cuando entendí todo lo concerniente a la doctrina de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios consiste en que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y con el que Él quiere. Dios no le rinde cuentas a nadie
porque Él es Dios. En toda la Biblia vemos que Él elige a hombres pecadores y comunes como tú y como yo, para sus propósitos divinos. En este caso, eligió a Abraham en su momento cuando él era un idólatra. Usó a Noé, a Moisés, que en una oportunidad él había asesinado a un egipcio. Eligió a un David, que recuérdense que fue un adúltero y un asesino. Eligió a un Pedro. Eligió a una prostituta para guardar la simiente de Cristo. En una oportunidad usó una burra, a una burra para que hablara. O sea, Dios usa cualquier instrumento humano, pecador, ¿verdad? Se recuerdan, usó incluso a Judas Iscariote, que al final también funge un papel fundamental en la historia de redención. Y en este caso, pues está usando a Jacob, no porque él era un hombre bueno o él fuera el mejor. A los ojos humanos, definitivamente esto no tiene sentido. Resulta una locura y hasta una injusticia, pero es así como Dios opera. En 1 Corintios 1 del 25 al 29 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Para el hombre caído, las acciones de Dios y su forma de ser, señoras y señores, nunca serán comprendidas. Por eso es que ahí miramos a la gente desde su trinchera, haciéndola de Dios, dictando desde sus pensamientos caídos, desde el orgullo de su corazón, qué es bueno y qué es malo, cómo debería de ser el ser humano, cómo debería de ser el mundo, o cómo debería ser Dios. La mente limitada a consideraciones mundanas siempre hará juicios inapropiados. Aunque seas de la alta sociedad, aunque seas un hombre o una mujer de ciencia, aunque tengas riqueza, autoridad, posesiones, etc., si Dios permite estas cosas, es porque son para su gloria y para destruir la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los intelectuales, entre comillas, de este mundo. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Jacob, quien parece ser el villano de esta historia, en realidad es un protagonista más. Jacob, tú y todos somos simples instrumentos en las manos de Dios, en esto que se llama vida, ya sea como villanos o como víctimas. Los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Él está haciendo algo que tú, yo y nadie sabe ni entiende. Eso sí, ten la certeza que los propósitos de Dios siempre son de bien y no de mal. Todo lo que Él prometió lo cumplirá. Dios es fiel en sus promesas. Tenemos que descansar en esto, que a pesar de que le fallamos a Dios, a pesar de nuestras faltas, de nuestros sufrimientos, de nuestras injusticias, Dios tiene el control y Dios puede usarnos para sus propósitos. Claro, eso no quiere decir que vivamos como se nos da la gana. Recuerden que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Si bien Jacob, si bien Dios se le aparece a Jacob y lo elige para ser un antepasado del Mesías que habría de venir, Él paga aquí en la tierra las consecuencias de sus pecados y de sus maldades, como lo vamos a ver en el siguiente episodio. Quiero finalizar este tercer episodio con esta conclusión.
Jacob le creyó a Dios. Él se convenció que aquel sueño se trataba de un mensaje divino. Dios le reveló por medio de esa visión el infinito, inefable y maravilloso misterio de la encarnación de Cristo. Por supuesto, él en ese momento no entendía nada. El punto es que él le creyó a Dios. Y creerle a Dios significa tener fe. Significa confiar que a pesar de mis pecados y de mis maldades, Dios me ama y me perdona. Jacob pudo ignorar aquel sueño. Jacob era malo en sí, pero él en el fondo sabía que detrás de esa experiencia que acababa de vivir estaba Dios interviniendo. La Biblia no lo menciona, pero yo supongo que Jacob entra en una conciencia de que ha venido obrando mal y que es el momento para arrepentirse de ese estilo de vida, de creerle a Dios, porque a partir de ese momento ya no se menciona a Jacob cometiendo atrocidades pecaminosas con otros. Al contrario, se nota que en él, a partir de este momento, hay un hombre nuevo y renovado. Otra cosa que me llama la atención es que luego de aquella visión, Jacob tuvo miedo. Ahora, ¿por qué tuvo miedo? Porque él sabía que había pecado contra Dios. Él sabía que no era un hombre bueno. Él tuvo miedo porque a lo mejor pensó que tenía que rendirle cuentas a un Dios santo. Sin embargo, ese miedo se convirtió en un paso de fe que él tenía que dar en ese momento. Él lo entendió. Muchos de los que vivimos el abuso narcisista hemos conocido el miedo. De hecho, muchos quedamos con miedo, y ese miedo a veces Dios lo usa para que nos acerquemos a Él. El miedo hace que muchos vuelvan a la casa del Padre. El miedo Dios lo ha usado para que ahora le sirvamos y nos santifiquemos. Cuando Jesús, se recuerdan, se le apareció en el camino a Damasco a Pablo, inmediatamente él dijo lleno de miedo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Quién eres tú, Señor?, le dijo. ¿En qué te puedo servir? Entonces Dios puede usar el miedo para un propósito diferente. Y bueno, ya para finalizar, observemos que Jacob hizo con Dios un voto honesto y sincero, un voto que salió de su corazón. Y sabes, lo que menos mira Dios en esta clase de gente es su pecado. Él no está viendo ni tu teología, ni cuánto sabes de Biblia. Él lo que está viendo es lo que sale del corazón, la honestidad, la pureza que está saliendo ahí. Voy a dejar el tema acá, esperando que haya sido de bendición y de ayuda para tu vida. Si te gustó, dale like al video, compártelo, déjame un comentario, qué piensas o de qué país eres. En la descripción del video está mi correo y todas mis redes sociales para que nos pongamos en contacto. Bendiciones, abrazos.